Buenos días amigos, volvemos hoy a tener una reseña y análisis de un libro, en este caso un ensayo llamado El cerebro creó al hombre, del neurocientífico portugués António Damasio. Espero os guste y sirva para que profundicemos en el misterio que es la mente y la conciencia. Pequeña descripción del libro. El libro de hoy es un ensayo sobre psicología y neurociencia, escrito por António Damasio y publicado en 2010, hace ya casi una década. Versa sobre cómo el cerebro, gracias a la evolución, se configura para crear la mente y la conciencia, que podríamos decir que es esa sensación de ir dentro del cuerpo, que todos los humanos percibimos y que tan importante es en nuestra vida, entre otras cosas porque es lo que hace que nos dé miedo morir. El cerebro creó al hombre es un buen tocho de libro. Tiene la edición de bolsillo que yo tengo unas 550 páginas. Si bien es cierto que en las últimas 60 o 70 son la típica de referencias bibliográficas e índice analítico que en principio no se leen, están ahí de apoyo. Me temo que no es un libro fácil de encontrar, en Amazon lo he mirado y está disponible en Kindle por 7,29 euros, pero si sois de los que prefieren el formato físico para leer, anticipo que su versión de bolsillo, que es la que yo tengo, cuesta la friolera de 42 euros, naturalmente de segunda mano, vamos que está descatalogado ya. En su versión de tapa dura, parece que es aún más escaso y tiene un precio realmente desorbitado. Lo digo para que veáis y tal, pero vamos, supongo que no lo compraréis porque cuesta nada menos que 167 euros. Joder, ojalá hubiera pillado 6 o 7 cuando me compré el mío y bueno, habría hecho mi agosto. Así que bibliotecas públicas, si es que queréis leerlo en papel, y bueno, seguro que en la biblioteca de las facultades de psicología está disponible. ¿Qué sabemos del autor? António Damasio es una eminencia de la neurociencia y una de las voces más autorizadas en el conocimiento del cerebro y la mente. Nacido en la bonita ciudad de Lisboa en 1944, estudió medicina y se especializó en neurología y comportamiento humano. Viajó a los Estados Unidos a realizar el doctorado y ya se quedó allá impartiendo clase. Durante más de 20 años fue catedrático de neurología en la Universidad de Iowa y ahora lo es en la Universidad del Sur de California. Dirige varias investigaciones acerca de la mente y es uno de los científicos que siempre anda en la picota cuando se habla de posibles ganadores del premio Nobel. Es además autor de varios libros de divulgación, y digo divulgación entre comillas, como El error de Descartes o En busca de Spinoza, porque aunque divulgativos, suelen ser libros muy técnicos que hablan de la configuración del cerebro y cómo funciona. También el libro de hoy es bastante especializado, la verdad, y por eso mismo, porque es bastante técnico y difícil de comprender para el profano del mundo de la psicología, y aprovechando que aquí donde me veis, u oís mejor dicho, aprovechando que yo soy graduado en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, voy a tratar de extraer la esencia de lo que Damasio nos quiere explicar y tratar de transmitirosla. A ver qué tal, a ver si lo consigo. Así que vamos al lío ya con la primera cita de la obra, una cita que es bastante bonita y lírica de algo tan profuso y complejo como es la subjetividad y la conciencia. Dice del siguiente modo: sin la subjetividad, la creatividad no habría florecido y no tendríamos canciones, ni pintura, ni literatura. El amor nunca sería amor, solo sexo. La amistad habría quedado en una mera conveniencia cooperativa. El dolor nunca se habría convertido en sufrimiento. No se hubiera considerado algo malo, sino solo una dudosa ventaja, dado que el placer tampoco se hubiera convertido en dicha o en gozo. Si la subjetividad no hubiera hecho su radical aparición, no existiría el conocimiento ni tampoco nadie que se fijara en las cosas y dejara constancia de ellas. Es decir, no habría cultura ni historia de lo que las criaturas hicieron a lo largo de las épocas. La esencia del cerebro creó al hombre. Ideas principales y qué nos quiere explicar el autor.
Bueno, ahora que voy a ello, creo que explicar las nociones básicas de la neurociencia para luego poder contar las ideas novedosas que propone Antonio Damasio en este libro, y todo ello en 10 minutillos, que tampoco es plan de espantaros y aburriros, pues me parece un reto bastante gordo. Así que bueno, vamos a ir centrando el tiro. La idea básica y fundamental es entender cuál es la misión del sistema nervioso en los seres vivos, porque no todos los seres vivos necesitan de un cerebro para sobrevivir, y los que lo tienen no necesitan que tenga las mismas cualidades. Es obvio que hay una gran diferencia entre un pino, un pajarito y un ser humano, y los tres son hasta ahora éxitos evolutivos que han conseguido superar la lucha por la supervivencia y la reproducción. Entonces, ¿qué aporta un cerebro a todo esto y para qué sirve? Ahí tenemos las plantas haciendo su fotosíntesis y creciendo fuertes, verdes y preciosas, que da gusto verlas. Además, viendo la frondosidad de los bosques en el mundo, o como tras un incendio terrible rápidamente vuelven a crecer los hierbajos, pues está claro que las plantas se agarran bien a la vida y sin necesidad de cerebros, ni mentes, ni nada parecido. Y sin embargo, los animales no son así. Y esto vale tanto para los grandes mamíferos como los seres humanos o un león, o como para los pequeños animalillos como un colibrí, o para seres primitivos y en apariencia simples como una culebra o los pequeños gusanos, que casi parece que no sirven para otra cosa más que para dar asco y servir de cebo en la pesca. Pero sin embargo tienen cerebro, o bueno, un protocerebro en el caso de los gusanos, pero tienen sistema nervioso. ¿Y para qué lo necesitan? ¿Qué es la que diferencia a los animales de las plantas? Pues claro, es el movimiento. El sistema nervioso sirve para moverse mucho y muy rápido, para ir sondeando el medio y percibir lo que nos rodea, buscando aquello que favorece la vida, la comida, sitios acogedores y seguros donde no nos vayan a depredar, una temperatura ideal para estar a gusto o para buscar a los miembros del otro sexo y poder reproducirnos. Para esto sirve básicamente el sistema nervioso. Y esto lo cambia todo. Porque para moverse y sondear el mundo se necesita, primero, órganos especializados que permitan sentir lo que hay alrededor. Estos órganos son los ojos, el oído o la piel que nos permite tener el tacto. Y también es necesario órganos especializados en generar movimiento rápido ante los estímulos que se perciben, y estos son los músculos unidos a los huesos. Y así es como se consigue pasar de estar plantado como un árbol a estar en movimiento. Ahora bien, ¿cómo se hace para saber cuándo hay que moverse o hacia dónde? ¿Qué falta entre medio de los ojos que ven y los músculos que mueven? Falta el cerebro, claro, y las células características que lo componen, que se llaman neuronas. Bueno, en verdad el cerebro tiene algunos tipos de célula más, no solo neuronas, pero son las neuronas las células especiales que componen el sistema nervioso y que hacen esa función vital de conectar a los sentidos con los músculos y bueno, con todo lo demás. ¿Cómo lo hacen? Bueno, las neuronas son unas células muy particulares porque se componen de un núcleo, como todas las demás células, pero de él emanan varias ramas a las que llamamos dendritas y una rama más larga a la que llamamos axón. Y lo importante del asunto es que el axón de una neurona se conecta, viaja por el cerebro o por el sistema nervioso y se conecta con las neuronas, con las dendritas de otra neurona, Y así se van creando circuitos neuronales de neurona, axón, dendrita, otra neurona y así sucesivamente. Esto es lo que acabará constituyendo la mente, pero bueno, no nos precipitemos aún. Indaguemos un poco más sobre estos circuitos neuronales poniendo un ejemplo, que creo que es lo mejor para que se entienda bien. Imaginemos que cogemos algo muy caliente con la mano y que por lo tanto nos quemamos. Lo que sucede en el sistema nervioso cuando eso ocurre es que las neuronas que están en el cerebro conectadas con las células sensibles de la piel de la mano se excitan. ¿Y qué hacen estas neuronas cuando se excitan? Pues a la vez mandan sus impulsos por el axón a las neuronas que mueven los dedos de las manos, que reciben el impulso por las dendritas y hacen algo que hace que suelten lo que sea que se está agarrando y que está muy caliente para que no nos quememos más. Y así el movimiento nos salva de morir abrasados. Si los árboles tuvieran sistema nervioso, cuando hay un incendio saldrían corriendo como hacen los animales. Naturalmente, este ejemplo es una simplificación para entender la base.
Los circuitos neuronales engarzan decenas de miles de neuronas, incluso para cosas tan simples como la que acabo de contar. Además, los circuitos nunca son tan limpios, en el sentido de que las neuronas receptoras de los sentidos reciban un aviso del mundo y manden lo que hay que hacer a las neuronas que mueven los músculos para solventar el problema. En realidad, se van conectando muchísimas partes del cerebro para este tipo de acciones. Eso sería así, tan simple en organismos muy simples como los gusanos, que tienen unos pocos centenares de neuronas. En el ser humano o en los mamíferos, que son animales enormemente complejos, las neuronas del cerebro se organizan de una forma muy peculiar que es importante entender, aunque sea en base, y que hacen que los cerebros tengan esa particular forma de nuez retorcida que tienen los cerebros humanos, porque el cerebro es un órgano que ha ido evolucionando durante millones de años en múltiples especies para llegar a lo que es ahora mismo. Cerebro tenemos los humanos y los primates, sí, grandes cerebros muy pesados y poderosos que consumen también muchísima energía, pero que nos permiten realizar cosas maravillosas y comprender el mundo de una manera absolutamente desproporcionada en comparación con otros animales, como por ejemplo las serpientes o los tiburones o los pajaritos, que tienen unos cerebros mucho más primitivos. Claro que los suyos no son como los nuestros, aunque sí comparten una serie de características. La parte primigenia del cerebro, surgida en las primeras etapas de la evolución, es lo que se llama el tronco del encéfalo, constituido por núcleos de neuronas que controlan la presión arterial, los latidos del corazón, la contracción de los músculos digestivos, la temperatura del cuerpo y todo aquello básico para el normal funcionamiento de la vida. Es también donde nacen las emociones y donde se controla el caudal de hormonas que se liberan por todo el cuerpo para influir en el comportamiento de los seres vivos. La parte más moderna del cerebro es la corteza, que en los humanos tiene esa característica forma de pliegues y repliegues, y esto es porque es en el exterior de la corteza donde se encuentran la mayoría de las neuronas, y que esté plegada de esa manera lo que permite es aumentar la cantidad de neuronas que un cerebro puede tener. En el de los humanos hemos evolucionado para tener muchísimas neuronas porque las necesitamos para funcionar, y por ello los pliegues de nuestro cerebro, que no se llaman pliegues, se llaman circunvoluciones, son tan pronunciados y hay tantísimos porque se necesita mucha capacidad de procesamiento. Pues bien, la corteza cerebral organiza sus neuronas no por núcleos, sino por capas, y además por diferentes regiones, especializándose cada una de ellas en una tarea concreta. Por ejemplo, la zona posterior del cerebro, el lóbulo occipital, es la encargada de procesar la información que llega desde las retinas en los ojos para generar la visión, es donde vemos en el cerebro. O siguiendo con el ejemplo de la mano y el fuego, la información de que nos estamos quemando en una mano habría llegado corriendo a la corteza somatosensorial, encargada de recibir las sensaciones del cuerpo por el sentido del tacto, para después conectarse rápidamente con la corteza motora, que casualmente está justo al lado. Bueno, casualmente no, está al lado porque son necesarios que estén muy conectadas. Todas las zonas del cerebro están conectadas entre sí, y aquellas que están especialmente conectadas es porque trabajan juntas en hacer algo. Bueno, también hay que decir que el tronco del encéfalo está muy conectado, por ejemplo, con estas cosas, y en el ejemplo que hemos comentado, así como la corteza somatosensorial habría recibido el input de que se está quemando la mano y la corteza motora hubiera reaccionado moviendo rápidamente los músculos de los dedos para soltar la cosa en sí, que no se estuviera quemando, el tronco del encéfalo a su vez habría empezado a generar un montón de emociones como miedo, que lleva asociado que el cerebro palpite más rápido, o dolor, haciendo que esa situación se fije bien en nuestra memoria para que cuando vayamos a tocar algo caliente sepamos que cuidado, que eso es peligroso. Y eso que permite, eso permite que el recuerdo sea más vívido en nuestra mente y en futuras ocasiones no lo hagamos, porque las emociones, incluso aquellas que parecen malas, como el dolor o los celos, son fundamentales para sobrevivir y también para entender el comportamiento de los seres vivos y comprender cómo surge la mente y la conciencia. Pero bueno, un segundo que me embalo y quizá me anticipe, porque cuando hablamos de neurociencia, ¿qué son las emociones exactamente? Vamos a dejar aquí al profesor Damasio que nos lo explique con la siguiente cita. Leo. Las emociones son programas complejos de acciones en amplia medida automáticos confeccionados por la evolución.
Las acciones se complementan con un programa cognitivo que incluye ciertas ideas y modos de cognición, pero el mundo de las emociones es en amplia medida un mundo de acciones que se llevan a cabo en nuestros cuerpos, desde las expresiones faciales y las posturas hasta los cambios en las vísceras y el medio interno. Simplificando muchísimo, las emociones son como circuitos rápidos que ante una serie de estímulos son disparadas por el cerebro y nos predisponen a una serie de actos que van desde cosas fisiológicas, como sudar más o bombear sangre a las piernas porque si hay que salir corriendo o expulsar lo que sea que nos hayamos metido en la boca cuando sentimos asco, porque puede ser venenoso, y también produce no solo cambios fisiológicos, sino que también produce cambios en los procesos mentales, activando las neuronas que nos vuelven más agresivos cuando tenemos que defender algo o que nos incitan a salir corriendo, es decir, las neuronas que nos predisponen a huir, o también activan patrones conductuales que nos hacen felices, por ejemplo cuando estamos con la chica que nos gusta. Y si estas son las emociones, también es importantísimo entender qué son los sentimientos para la neurociencia. Así que volvemos a retomar la lectura de El cerebro creó al hombre para que Damasio nos explique, que lo explica mucho mejor que yo. Dice así: las sensaciones que sentimos de las emociones, por otro lado, son percepciones mixtas de lo que sucede en nuestro cuerpo y mente cuando manifiestan emociones. En lo relativo al cuerpo, las sensaciones sentidas son imágenes de acciones más que acciones, y el mundo de los sentimientos está hecho de percepciones consumadas en mapas cerebrales. Uy, vaya trabalenguas, ¿eh? Bueno, lo que viene a decir esto es que los sentimientos son las sensaciones que el cerebro recrea en la mente cuando las emociones se desencadenan por el cuerpo. Es la imagen neuronal de la emoción, porque en los circuitos que hemos contado antes hay un circuito que se activa para empezar a sudar más y otro circuito que mapea que estamos sudando más. ¿Y por qué es importante este mapear cómo estamos? Es la famosa frase de estoy triste porque lloro o lloro porque estoy triste. Pues bueno, aquí hay muchos investigadores que han dado cada uno su reflexión y lo que Damasio dice es: mis emociones liberadas por el cerebro más primitivo son lo que hace que yo llore, y luego la corteza cerebral, unida también al tronco del encéfalo, mapea que estoy llorando y hace que me sienta triste. Y este es un gran paso para entender la formación de la mente y la conciencia, porque el sistema nervioso, podemos decir que no solo sondea el mundo que le rodea mediante los sentidos, como si lo que tocamos está abrasando y nos puede hacer daño, sino que también sondea, mapea nuestros estados internos, la posición de nuestros miembros, de nuestras manos, de los músculos, la temperatura de nuestros órganos, la cantidad de nutrientes que corren por nuestra sangre o faltan, y entonces esto que te dices que hay que comer. Y bueno, esta superposición de imágenes mentales que nuestro cerebro crea de nosotros mismos es lo que hace que surja la mente, y es donde ubica Damasio a la formación de la conciencia, de ese señorito que nos está hablando todo el rato en nuestra cabeza. Su hipótesis es ciertamente osada, puesto que habitualmente se pensaba que la mente y la consciencia, al ser fenómenos eminentemente humanos, porque sabemos que hay conciencia y mente, hay protomente o algo así en algunos seres vivos como los chimpancés y demás, pero realmente ninguna es cualitativamente como la del ser humano. Y bueno, por eso teníamos entendido que tendría que estar en la parte de la corteza cerebral, que es esa zona de pliegues y repliegues que es tan diferente en el cerebro de los humanos con respecto a cualquier otro cerebro. Pues no, lo que dice Damasio es que la corteza está muy bien y naturalmente hay cosas que realiza que sin ella sería imposible para crear la mente o la conciencia, como las miles y miles de neuronas dedicadas a plasmar la memoria y recrearla. Pero esto es importante, sí, pero también lo es el tronco del encéfalo, que es la parte más primitiva, que hace que mucho de lo que mapeamos y de las emociones que sentimos se conviertan en sentimientos y en representaciones de nosotros mismos. Y esto, claro, esto es fundamental de nosotros, es decir, la subjetividad. Ahí es donde se empieza a crear este señorcito, como he dicho antes, que va dentro del cuerpo, que nos está hablando y que cuando dormimos tampoco calla, aunque es verdad que en los sueños se le va un poco la olla y hace unas cosas un poco raras. Y eso es lo que se llama la conciencia, en ese fenómeno tan extraño y tan poco aprehensible, es decir, tan poco fácil de conocer en la psicología. La conciencia más evolucionada es la que tenemos los hombres y mujeres, y quizá algunos animales que nos rodean, como los grandes
primates, los chimpancés, los bonobos, los gorilas, los orangutanes, también algunos animales especialmente complejos como los delfines y desde luego los perros. Estos son los animales que podemos decir que tengan mente y protoconciencia, en ningún caso como la de los seres humanos de compleja. Ya para acabar esta larga sección, que espero que nos esté resultando un coñazo, vamos a concluir con un pequeño repaso de los 3 estadios o fases que Damasio identifica en el surgimiento de la conciencia, porque en su opinión es algo que se ha ido construyendo en la mente de los animales paulatinamente, por eso podemos decir que no solo está en los seres humanos. El primer estadio tendríamos lo que se denomina en el libro el protosimismo. Es cuando la mente, con los circuitos neuronales que antes hemos contado, ha conseguido mapear todo el organismo y tiene su control de tal forma que va sugiriendo por dónde hay que ir moviéndose. Percibe que hace frío, pues camina y se va en otra dirección, y si por donde va hace todavía más frío, se da la vuelta o marcha en otra dirección hasta que encuentra un sitio donde hace más calor, y así con la comida, con cualquier cosa. Es además en este estadio donde comienzan a funcionar los mecanismos automáticos como la respiración, el hacer la digestión o cualquiera similar. El segundo estadio sería el sí mismo central. Este es ya un estadio avanzado y muy importante, pues es el que permite interactuar a los mapas que el cerebro crea de nuestro organismo con los objetos y las cosas físicas del mundo. Por ejemplo, cuando vamos a batear una pelota mientras jugamos a béisbol, estaría operando el sí mismo central, pues la mente ha de enlazar los mapas de cómo están nuestros brazos y la posición de nuestro cuerpo con la posición de la bola que nos están lanzando, que se acerca, se mueve hacia nosotros y que tenemos que empalmarla con el bate para mandarla a tomar por saco. Y aquí aún no hay conciencia como tal, esa vocecilla que nos habla por dentro está ausente. Pero sí que es un paso importante porque comienza a haber intencionalidad en la medida que buscamos interactuar con los objetos externos del mundo. Empezamos a ser dueños de lo que hacemos. Esta forma de actuar es el que nos permite, este estadio es el que nos permite realizar una gran cantidad de nuestras acciones diarias. Por ejemplo, cuando vamos conduciendo por el mismo camino de todos los días y vamos despistados pensando en nuestras cosas porque acabamos de despertarnos y estamos empanados a lo mejor, o porque vamos escuchando música y nos ponemos a cantar, entonces es el sí mismo central el que toma las riendas, sigue conduciendo por nosotros el coche y lo hace muy bien y con muy poquito esfuerzo y gastando muy poca energía. Finalmente, el último estadio es el del sí mismo autobiográfico, que es la magia de la conciencia. Funciona, según Damasio, como una sala de montaje de cine donde se monta la película, o más bien la sintonía de radio que nos acompaña en el interior de nuestra cabecita cuando estamos pensando activamente, y a esta sala de montaje llegan las percepciones sensoriales del mundo a través de los sentidos, así como los recuerdos que nos suscitan todo ello unido por sentimientos y emociones, que es como la argamasa rápida que usa la mente para poder ir construyendo el hilo mental de forma rápida. ¿Cómo lo hace? Pues como con la mano que se quema, porque cuando tenemos alguna vivencia y la recordamos, queda la experiencia sensible registrada en nuestra mente, unida a emociones y sentimientos que nos ha suscitado, de tal forma que cuando tenemos en el futuro otra experiencia similar que excita los circuitos neuronales similares, pues el cerebro, según Damasio, lo que hace es buscar en el archivo de memoria cosas relacionadas con esa experiencia sensible y con esas emociones y las va trayendo a la mente, de tal forma que lo que más nos marcó, lo que más nos emocionó, pasa seguro al montaje final, mientras que aquello que apenas sí nos impactó se va quedando atrás y finalmente es desechado. Por eso nos marca tanto quemarnos con el fuego o tener un primer amor dramático y doloroso donde nos sentimos hechos puré y abandonados, y luego cuando escuchamos canciones tristes, que son las que nos lo recuerdan, las que activan los circuitos similares, pues nos ponemos a llorar. Para concluir la sección voy allá con una larga y a mí me parece que preciosa cita acerca de estos dos sí mismos, el central y el autobiográfico, y de cómo se relacionan. Es un poquillo larga, ya anticipo, pero bueno, dice así:
Mientras el sí mismo central late incansable, siempre en línea, desde un darse por aludido medio insinuado a una presencia sin ningún disimulo, el sí mismo autobiográfico, en cambio, lleva una doble vida. Por un lado, puede ser público y abierto y componer lo más grandioso y humano de la mente consciente. Por otro, puede permanecer latente con sus miriadas de componentes aguardando el momento de activarse. Esa otra vida del sí mismo autobiográfico tiene lugar fuera de la pantalla, lejos de la conciencia accesible, y es posiblemente allí donde y cuando la conciencia de sí madura, gracias a la gradual sedimentación y a la reelaboración de la propia memoria. A medida que las experiencias vividas son reconstruidas y repetidas, ya sea en la reflexión consciente o en el procesamiento no consciente, son reevaluadas con su sustancia e inevitablemente reordenadas, modificadas lo mínimo o a fondo, en términos de su composición factual y acompañamiento emocional. Las entidades y acontecimientos adquieren nuevos pesos emocionales a lo largo de este proceso. Algunas imágenes de las que hemos recordado son archivadas en la planta que ocupa la sala de montaje de la mente. Otras son restauradas y realzadas, y otras siguen estando combinadas con tanta destreza por nuestras necesidades o por los caprichos del azar que crean nuevas escenas que nunca se rodaron. De este modo, a medida que los años pasan, se reescribe sutilmente nuestra propia historia. Por esta razón, los hechos pueden adquirir una nueva importancia y por esta razón, la música de la memoria, al tocarse hoy, suena diferente que hace un año. Cosas positivas y negativas. El libro es muy interesante si tienes gusto por conocer de estos temas y unos conocimientos mínimos, porque la verdad es que es muy técnico, no es una lectura divulgativa para introducirse en el conocimiento de la mente humana, ni mucho menos. Sin embargo, trata con mucho detalle algunas cosas que creo son muy interesantes, como son la formación de la parte automática de la mente, esa que seguro sabéis es tan importante porque nos permite hacer muchas cosas casi sin nosotros saberlo. Y bueno, además el capítulo de las emociones es muy bueno, me gustó mucho y ayuda mucho a saber qué son, cómo funcionan, para qué sirven. Hay demasiado debate filosófico, en mi opinión, sobre si las pasiones son malas y la razón es lo mejor o todo lo contrario. Y bueno, aquí llega Damasio para dejarlo muy claro. Pero bueno, hasta ya viene a decir que la cognición intelectual y la racional están tan ligadas a las emociones que es imposible de separarlas. Y porque unas no funcionan sin las otras, al menos en el ser humano. Por otra parte, tiene también aspectos que no me han gustado nada. El cerebro creó al hombre. Algunos capítulos son excesivamente técnicos y tampoco aporta mucho que sea así, ¿no? Pues, por ejemplo, como cuando hipotetiza sobre cómo funciona la memoria. Insisto, hipotetiza sin que para nada esté confirmado que así funcione. O bueno, otro capítulo que es una especie de compendio donde cuenta cómo se construye la mente, que está bien como repaso, pero bueno, me resultó demasiado extenso y se me hizo muy pesado de leer. Para concluir la sección, vamos con otra cita más sobre esto que he comentado antes y que creo que es lo más interesante del libro. Trata de esa sala de montaje donde la mente va conformando la película de nuestra conciencia. Dice así: el cerebro tiende en gran medida a organizar esta abundancia de material como lo haría un director de cine, es decir, dándole cierto tipo de estructura narrativa coherente en la que a ciertas acciones se les otorga el papel de causas de ciertos efectos. Esto precisa de la selección de las imágenes correctas y su ordenación en una hilera de unidades de tiempo y encuadres especiales. No es una tarea fácil, dado que desde la perspectiva de su dueño, no todas las imágenes son del mismo tipo. Algunas están más relacionadas que otras con las propias necesidades y, por ello, las acompañan sentimientos diferentes. Las imágenes son valoradas de manera variada. Dicho sea de paso, cuando digo que el cerebro tiende a organizar y no el sí mismo organiza, lo hago a propósito. En ciertas ocasiones, la edición procede de forma natural con un mínimo control autoimpuesto. Que esa edición en tales ocasiones tenga éxito depende de lo bien que nuestro sí mismo maduro haya educado a nuestros procesos no conscientes. Porque lo leí y sí lo recomendaría.
Compré este libro hace 1 o 2 años y desde entonces criaba polvo en mi estantería. La verdad es que sí leía Damasio en mi época de estudiante de psicología y un día, escuchando una charla de Paco Capella que hablaba de cómo se construye la acción intencional y la mente, pues comentaba que este libro de Damasio le había orientado mucho y le había servido muy útil. Y bueno, me metí en Amazon y en un impulso lo compré. A buen seguro que si lo hubiera tenido que comprar a precio de oro, como parece que cuesta ahora, seguro que ahora mismo no estaría haciendo esta reseña porque tampoco me interesaba tanto el tema. Pero bueno, ahora me he decidido a leerlo y la verdad es que me ha gustado. ¿Recomendaría el libro? Pues si te gusta mucho el tema y tienes ya algo de conocimiento porque has leído, qué sé yo, algo de Punset o a las majaderías de Daniel Goleman en inteligencia emocional, que son autores muy divulgativos y bastante famosos, que son bastante leídos, pues bueno, y si te lo has leído y te ha gustado y quieres profundizar con un top de la neurociencia y la psicología, entonces sí que puede ser este un libro que te vaya a gustar, sobre todo, como digo, algunos capítulos como el de las emociones, otros que se pone excesivamente técnico, pues sospecho que no te va a gustar tanto, pero bueno, quizás se te haga bola y tengas que dejarlo de nuevo en el estante, pero bueno, está bastante guay. Yo siempre recomiendo leer, así que lo recomiendo, claro que sí. ¿A qué se parece que leer después del cerebro creó al hombre? Quizá parezca que en la sección anterior me he adelantado un poco diciendo ya autores como Goleman o Punset, pero no. En principio no os recomiendo demasiado leer a esos. Si finalmente leéis este libro y os gusta y sigue interesando el tema, quizá En busca de Spinoza del mismo autor os guste. Ahí habla largo y extenso del papel de las emociones en la cognición humana y de esto de los mapeos neuronales. Y además acaba con una bonita biografía en pocas páginas del filósofo Baruch Spinoza, importante figura del siglo de las luces. Otro libro que os puede gustar del mismo tema es La nueva mente del emperador, de Roger Penrose. Penrose es un físico de reputado prestigio que luego se metió a neurocientífico y que sostiene una postura bastante rara pero curiosa al mismo tiempo, que la conciencia surge de una serie de fenómenos cuánticos que ocurren dentro de las células mientras éstas trabajan, y que por tanto esta conciencia no es exclusiva de los animales más complejos, sino que incluso las plantas podrían tenerla. El libro en esta parte es un poco, divertido de leer y con una postura muy interesante, pero sin ningún tipo de evidencia empírica que le respalde. Vamos, que se lo ha inventado bien el amigo de Penrose y bueno, podría haber sido, pero no parece que sea así. Sin embargo, el libro en sí, esta nueva mente del emperador, es interesante además porque tiene varios capítulos que tratan de temas muy chulos. Habla de matemáticas, habla de algoritmos, habla de Turing, habla y su revolución en lo que luego sería la informática. Y bueno, también contiene un excelente repaso a la física newtoniana y cómo surge la física cuántica para explicar aquello que no puede la newtoniana. Y después de esa fenomenal introducción de 6 o 7 capítulos, se va por la explicación de la mente en base a lo anterior, a que es la mecánica cuántica la que hace formar la conciencia. Un poco su modo de pensar es, como la física cuántica es enormemente compleja y muy misteriosa, y el cerebro es también muy complejo y muy misterioso, pues seguro que están relacionados. Pues a la que sí, Roger, ¿por qué? ¿Por qué no iba a ser así? Pues resulta que no lo es. Uy, que me pierdo. Acabo ya el programa de hoy. Bueno, bastante bien en tiempo, porque pensaba que se me iba a ir más de 1 hora y pico hablando de neuronas y axones mielinizados y el núcleo accumbens y todo esto del cerebro. Y bueno, al final 30 y pocos minutos, no está mal, no está mal. Espero que os haya gustado, os sirva para aprender un poquito más sobre el tema y conocer a un interesante autor como es Damasio. Quedo atento a vuestros comentarios, como siempre, y también estoy a la escucha en Twitter y en YouTube. Suscribíos y darle a like si queréis que os hable más sobre psicología, que así que os ha gustado y puedo ir orientando el contenido del programa en función de las visitas y los likes que le deis, ¿vale? Muchas gracias por todo, gracias por escucharme, un abrazo. Me despido como siempre deseándoos un buen día.